Bienvenidos al canal Historias en el Tiempo. Hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de los mitos y las leyendas, explorando uno de los temas más misteriosos y atractivos, Hiperbórea. Esta palabra evoca imágenes de una tierra mítica en el lejano norte, oculta tras los impenetrables hielos del Ártico. Pero, ¿qué sabemos realmente de este lugar? Según los textos antiguos, Hiperbórea no era solo una tierra, sino un auténtico paraíso terrenal, una tierra de verano eterno y felicidad, donde la gente no conocía la enfermedad ni la muerte. El mito de Hiperbórea, como muchas otras leyendas antiguas, hunde sus raíces en el contexto cultural de su época. Los antiguos griegos creían que, más allá del viento del norte, conocido como Bóreas, había una tierra desconocida, Hiperbórea. Sus habitantes, los hiperbóreos, eran descritos como seres dichosos que poseían la inmortalidad y vivían en armonía con la naturaleza y los dioses. Curiosamente, en la mitología griega había muchas utopías similares como Elysium y Atlantis que reflejaban las aspiraciones de la gente por un mundo ideal. Las primeras referencias a la Hiperbórea se encuentran en los poemas de Homero y posteriormente fue descrita por autores como Hesíodo y Píndaro. Estos textos afirmaban que los hiperbóreos vivían en la abundancia y la felicidad, libres de enfermedades, sufrimientos y guerras. Los griegos veían Hiperbórea como un lugar idealizado, una especie de utopía a donde iban a parar las almas de los muertos. Pero, ¿en qué se inspiraron los griegos para crear el mito de Hiperbórea? Algunos estudiosos creen que este mito puede estar basado en historias sobre tribus reales que vivían en las duras condiciones del norte, quizás en Escandinavia o en lo que hoy es Siberia. También se sugiere que el mito de Hiperbórea se generó por el deseo de los griegos de encontrar una especie de Edén en la tierra, un lugar donde la gente viviera en armonía con la naturaleza y entre sí, sin guerras, hambrunas ni enfermedades. En una época en que los conocimientos geográficos reales eran limitados, los mitos llenaban los vacíos de los mapas del mundo y de la mente de la gente. Este deseo de un ideal puede haber sido la base para la creación de la imagen de Hiperbórea. El mito de Hiperbórea continuó su existencia en los siglos siguientes, penetrando en las tradiciones culturales y religiosas de diversos pueblos. En la Edad Media, científicos y viajeros europeos también buscaron esta tierra misteriosa, lo que quedó reflejado en numerosas obras y mapas de la época. Por ejemplo, en la geografía de Estrabón, escrita en el siglo I a.C., se describe Hiperbórea como una tierra más allá del océano del norte, donde vive gente feliz que ha escapado de todos los problemas y desgracias que acontecen a la humanidad. Curiosamente, en el siglo XVI, con el desarrollo de la cartografía, muchos exploradores intentaron indicar la ubicación de Hiperbórea en sus mapas. Estos mapas a menudo representaban el Ártico y las tierras circundantes como la posible ubicación de Hiperbórea, creyendo que podría estar oculta tras mares helados y montañas infranqueables. Sin embargo, a pesar de las numerosas versiones, ninguna investigación pudo confirmar la existencia de Hiperbórea. El mito siguió siendo un mito, pero su influencia en la mente de la gente fue enorme. Durante la era de los grandes descubrimientos, muchos navegantes y exploradores se inspiraron en los mitos de Hiperbórea, con la esperanza de descubrir tierras desconocidas y encontrar nuevos recursos y riquezas. El siglo XX fue una época en la que el mito de Hiperbórea cobró nueva vida a través del ocultismo y las enseñanzas esotéricas. Durante este periodo, Hiperbórea empezó a verse no solo como una tierra antigua, sino como un centro de sabiduría esotérica y conocimientos perdidos como consecuencia de catástrofes globales. Una de las teorías más influyentes fue la hipótesis de que Hiperbórea representaba la patria de la raza Arie, que poseía conocimientos y poderes especiales. Según estas enseñanzas, los hiperbóreos poseían los secretos de la inmortalidad, la telepatía, el control de los elementos y otros conocimientos místicos que transmitían a sus descendientes. Estas teorías se hicieron populares entre algunos círculos ocultistas e incluso influyeron en movimientos políticos como el nazismo, donde Hiperbórea se consideraba un símbolo de superioridad racial. Algunas enseñanzas esotéricas afirmaban que Hiperbórea era el prototipo de todos los mitos utópicos posteriores, como la Atlántida, Lemuria o Shambhala. Consideraban que Hiperbórea era el emplazamiento de una civilización que había alcanzado un alto nivel de desarrollo espiritual y tecnológico.
pero que fue destruida por una catástrofe cósmica o terrestre. Estas teorías avivaron el interés por la búsqueda de artefactos antiguos y conocimientos místicos ocultos en las profundidades de la Tierra o más allá del mundo conocido. Otros investigadores de las ciencias ocultas veían en Hiperbórea un símbolo de la eterna confrontación de la luz y las tinieblas, el bien y el mal. En sus ideas, Hiperbórea no era tanto un lugar físico como un estado espiritual, cuya consecución solo es posible mediante un profundo conocimiento de uno mismo y del mundo. Cabe señalar que la mayoría de estas teorías carecían de base científica y se basaban en fantasías, revelaciones místicas o especulaciones. Sin embargo, han tenido un impacto significativo en la cultura popular, dando lugar a muchos libros, películas y otras obras que retratan Hiperbórea como un lugar misterioso y enigmático. Los estudiosos modernos siguen intentando encontrar una explicación racional al mito de Hiperbórea. Estudios de arqueología, climatología y genética intentan desvelar los misterios que se esconden tras este antiguo mito. Una de las teorías más intrigantes es la que sugiere que Hiperbórea pudo estar relacionada con antiguas culturas que existieron en lo que hoy es Siberia y el norte de Europa. Los hallazgos arqueológicos, como antiguos yacimientos humanos que datan de miles de años antes de Cristo, demuestran que estas regiones estaban habitadas mucho antes de que el clima se volviera tan duro aquí. La investigación climática también desempeña un papel importante en el estudio de esta cuestión. Algunos científicos creen que, en la antigüedad, durante el llamado Holoceno óptimo, el clima de la región ártica pudo ser mucho más suave que el actual. Esto podría haber creado las condiciones para la existencia de regiones más favorables para la vida, lo que se corresponde con las descripciones de Hiperbórea como una tierra cálida y fértil. Los estudios del antiguo también arrojan resultados interesantes. Se ha descubierto que líneas genéticas características de los antiguos habitantes del norte de Europa y Siberia podrían haber estado vinculadas a pueblos que vivieron en las condiciones del extremo norte. Sin embargo, a pesar de todos estos estudios, sigue sin haber pruebas precisas de la existencia de Hiperbórea. Sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia que continúa interesando a científicos y aficionados de todo el mundo. El mito de Hiperbórea sigue vivo en la cultura popular, inspirando a artistas, escritores y directores para crear nuevas obras. Hiperbórea se ha convertido en un símbolo de misterio, secretos antiguos y mundos desconocidos que se ha reflejado en numerosas películas, libros y juegos de ordenador. En el cine, el tema de Hiperbórea se utiliza a menudo para crear una atmósfera mística. Por ejemplo, varias películas describen Hiperbórea como un mundo perdido lleno de artefactos antiguos y poderes mágicos. Esta tierra se convierte en escenario de historias de aventuras, búsqueda de tesoros y lucha contra el mal. Hiperbórea también desempeña un papel importante en la literatura. Muchos escritores de ciencia ficción desde principios del siglo XX han utilizado este mito para crear sus obras. Un ejemplo de ello es la obra de Robert Howard, el creador de Conan Barbarian. Sus obras retratan Hiperbórea como una antigua civilización que existió antes del comienzo de la historia humana conocida. Los juegos de ordenador también utilizan ampliamente el mito de Hiperbórea. Muchos de ellos proponen a los jugadores explorar tierras misteriosas, buscar artefactos antiguos y luchar contra criaturas místicas. Hiperbórea se convierte en un símbolo de lo desconocido y atrae a los jugadores con su misterioso mundo. Cabe señalar que, a pesar de la abundancia de obras dedicadas a Hiperbórea, en la mayoría de los casos están basadas en la fantasía y no en hechos históricos reales. No obstante, este mito sigue inspirando a personas de todo el mundo, despertando el interés por los misterios y enigmas antiguos. Por cierto, hay varios mitos y leyendas dignos de mención en el contexto de Hiperbórea. Por ejemplo, uno de los mitos más interesantes dice que los hiperbóreos no solo eran sabios, sino que también tenían habilidades mágicas. Se decía que podían controlar el tiempo y predecir el futuro. Sus misteriosos sacerdotes son conocidos como pactadores errantes que realizaban rituales para armonizar el mundo con las leyes de la naturaleza. Estas leyendas de magia y hechicería convirtieron a Hiperbórea en un centro de conocimientos no solo físicos, sino también espirituales, lo que a su vez la hizo especialmente atractiva para eruditos y aventureros.
Además, el mito de Hiperbórea dio origen a otra asombrosa leyenda según la cual sus habitantes a veces interactuaban con ellos, y que varios famosos héroes de la antigua Grecia tenían relación con esta misteriosa cultura. Según algunos relatos, algunas personas viajaron a Hiperbórea en busca de conocimiento y poder. Estas historias ficticias de trato con seres de Hiperbórea alimentaron aún más el interés por el mito, reflejo del deseo humano de conocer lo desconocido. Otro punto interesante sobre Hiperbórea está relacionado con su geografía. Algunos investigadores han sugerido que esta misteriosa parte del mundo podría estar relacionada con lugares geográficos reales como Groenlandia o incluso los recovecos de Siberia. Así, la teoría de que Hiperbórea no es un mito, sino un lugar históricamente real, ha sido fuente de interés y debate entre eruditos e historiadores durante siglos. La influencia de Hiperbórea en el arte también es digna de mención. A lo largo de la historia, este mito ha inspirado a artistas de diversas épocas, desde los antiguos maestros griegos hasta autores contemporáneos. Hiperbórea suele representarse como un mundo utópico lleno de campos verdes, abundantes frutos y felicidad. En las obras de arte, a menudo se ven representaciones profundamente simbólicas de hiperbóreos que intercambian sabiduría y conocimientos con los héroes de diversos mitos. Además de la ficción, Hiperbórea también ha influido en los movimientos filosóficos. Filósofos y pensadores como Platón buscaron analogías y paralelismos entre Hiperbórea y otras ideas utópicas, fomentando el desarrollo de la filosofía sobre la sociedad ideal y el desarrollo espiritual. Esta relación entre mito y filosofía revela las capas profundas del pensamiento humano y el deseo de armonía. No hay que olvidar las diversas organizaciones que surgieron bajo la influencia del mito de Hiperbórea. Muchos grupos ocultistas y esotéricos utilizaron el nombre de Hiperbórea para justificar sus enseñanzas sobre conocimientos antiguos y prácticas místicas. Estas organizaciones se han referido a menudo al mito de Hiperbórea como la fuente secreta de la humanidad de la que procedían el conocimiento y los misterios. Pero, ¿existe alguna investigación moderna que pueda arrojar luz sobre esta tierra perdida? Investigadores de todo el mundo siguen realizando experimentos, analizando las condiciones climáticas y los datos genéticos para encontrar la forma de conectar la ciencia real con los mitos. Innumerables estudios demuestran que la mitología suele basarse en hechos o acontecimientos reales que han sido distorsionados por el tiempo y la imaginación humana. Así pues, Hiperbórea aún puede contener algo de verdad y está relacionada con algunas culturas antiguas. En conclusión, el mito de Hiperbórea tiene múltiples capas y está lleno de sorpresas. Refleja no solo el ideal de una tierra dichosa, sino también la eterna búsqueda del conocimiento por parte de la humanidad, la búsqueda del sentido de la vida y de la armonía con el mundo. Este mito de una tierra lejana y pródiga simboliza nuestra búsqueda del conocimiento, nuestro deseo de encontrar un paraíso perdido o de hallar el sentido de la vida en armonía con la naturaleza. Hiperbórea seguirá siendo un símbolo vivo del misterio que sigue fascinando, inspirando y sirviendo de base para la búsqueda incesante de respuestas a preguntas fundamentales sobre nuestro destino y nuestro lugar en el mundo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal, darnos un like y dejarnos un comentario. Tu opinión es muy importante para nosotros y estaremos encantados de debatir contigo todos los aspectos interesantes de los mitos y leyendas. Gracias por verlo y nos vemos de nuevo en el canal Historias en el Tiempo.